Que el Señor Jesús les bendiga. En esta hora quiero compartir la otra parte del tema que compartí la vez pasada de la unicidad de Dios y no de Trinidad, ya que la primera parte que compartí la dividí en dos partes, pero esta es la continuidad del tema, ya que es textual, es bastante larga, pero son textos muy básicos de los cuales podemos compartir para que todos pues comprendamos que solamente hay un Dios, no dos ni tres, como se dice hoy en día, pues la pluralidad de dioses o la Trinidad. Entonces estos textos que compartimos nos ayudan a comprender perfectamente que Dios es uno y uno su nombre. Como dije yo la vez pasada en un pensamiento, que la mayoría de personas cuando se expresan a Dios en tiempos de angustia o en una aflicción, exclaman y dicen Dios mío. Nunca las personas dicen dioses míos. Entonces, por ende, la persona sabe en su interior que el Creador, el Dios invisible, el Creador de los cielos y la tierra y de todo el universo, solo es uno. Pero muchos hablan diferente y eso es la razón por la cual nosotros compartimos este tema, ya que a muchos se nos dificulta escudriñar las Escrituras, entonces se nos hace más fácil creer lo que otros nos dicen, otros estudiosos pero con espíritu de error, otros estudiosos pero sin la guía de Dios, cuando ellos aprenden mal o tergiversan las Escrituras, en pocas palabras las tuercen, así enseñan, pues ese es el trabajo de ellos, ¿verdad? Entonces, muchos, por no escudriñar la Escritura, solamente por lo que se les dice, así creen también. Opinan, creen y defienden ciegamente sin ninguna base escritural, sin ninguna base de la palabra de Dios. Entonces, el último texto que vimos en la primera parte de este tema fue en Santiago 2:19, donde Santiago hacía una pregunta y decía así: ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Entonces, en esa última parte compartí yo acerca de que los demonios, Satanás mismo, por haber estado con el Señor, ellos se dan cuenta perfectamente que hablar de la divinidad solamente es uno. Ellos no vieron dos divinidades ni tres, solo uno. Entonces, perfectamente Satanás y los demonios creen que solamente hay uno. Entonces, pero como ellos son adversarios, ellos son enemigos de Dios, procuran infiltrarse o penetrar o usar a sus siervos, a sus ministros, ¿verdad?, como espíritu de mentira para predicar todo lo contrario a lo que es la verdad. Ese fue el trabajo que Satanás usó en el antiguo tiempo, en la creación de Adán y Eva, en el tiempo de la creación, en esa primer pareja. Eso es lo que el diablo usó. Siempre usó la palabra de Dios, pero al usar la palabra de Dios, él dice, con que Dios ha dicho que no, que si comen del árbol del fruto de la ciencia del bien y el mal van a morir. Sabe Dios que no van a morir, sino que vuestros ojos serán abiertos y conocerán el bien y el mal. Entonces, parte dijo que de realidad que iban a ser abiertos sus ojos, pero que cuando dijo Dios sabe que no van a morir, allí mintió. Entonces el diablo también usa de la palabra de Dios, pero dice parte de verdad y la otra parte es mentira. Es ahí donde va torcida, es ahí donde va leudada y ya no va original, ya no va pura la palabra de Dios, y eso no edifica sino que destruye. Entonces ese fue el texto último que usamos la vez pasada en el tema de la unicidad de Dios. Pero ahora vamos a continuar con pocos textos, procurando ser bastante claros, pero lo importante es que nosotros lo estudiemos, lo registremos, lo revisemos en la palabra de Dios, lo revisemos y veamos que en ninguna parte de la palabra de Dios da a entender que hay dos dioses en lo divino, dos dioses según la divinidad, no hay dos. Entonces, dice así Isaías 35:4. Este es otro de los textos que apoyan la unicidad de Dios. En todo lo que fue escrito para Israel, que Dios se lo dictó a los profetas para que refiriera las palabras, siempre el Señor hablaba en singular para dirigirse al profeta para que fueran referidas estas palabras al pueblo de Israel. Dice Isaías 35:4.
según la Nueva Versión Internacional. Digan ahora los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Dice su Dios vendrá, no dice sus dioses. Ese es el enfoque del tema, que nosotros veamos paso a paso lo que la palabra de Dios nos dice. Todo está en singular cuando se refiere que Dios le está hablando al profeta. Cuando Dios le está hablando al hombre, siempre se refiere de una forma singular, no dos ni tres. Entonces, dijeran, vuestros dioses vendrán a salvarlos. Pero aquí dice, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Eso está en Isaías 35:4. Pero veamos también por aquí otro textito en Isaías 33:22. 33:22 de Isaías dice así: porque Él, si nosotros vemos el artículo no es plural, es singular. El artículo Él significa uno. Dice, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Note usted, yo voy a hacer una conjugación acá para que vean dónde es que la mayoría se confunde cuando se repite Él. Y aquí dice primeramente, Él es nuestro juez, es nuestro juez. Después dice, el Señor es nuestro legislador. Después dice, el Señor es nuestro rey. Bien, ahora dice, juez, legislador y rey. El hecho de que Él es juez, legislador y rey no quiere decir que son tres. De igual manera como lo está escrito en Mateo 28, 18 al 19, cuando dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, no se está refiriendo a tres personas. Para comenzar, aquellos que llaman a Dios que Él son tres personas, para comenzar, un espíritu no es persona porque no tiene carne ni hueso. Entonces, dice acá que Él es juez, legislador y rey. Dice, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey. Él acá menciona tres formas de cómo se representa a Israel: como juez, como legislador y como rey. Pero eso no quiere decir que el juez es uno, el legislador es otro y el rey es otro. Entonces es muy claro de entender la palabra de Dios. Por eso es que nosotros hacemos hincapié, hacemos énfasis en que se medite cuando se lee la palabra de Dios. ¿De qué manera se le está dando lectura? ¿Solo por leerlo o se medita en lo que se está dando lectura? Dice también Isaías 52:6, según la Reina Valera. Dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Oiga, ¿quién se iba a manifestar? El Dios invisible. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo, había una razón, el mismo que estaba hablando se iba a manifestar e iba a dar a conocer su nombre. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. No dijo nos vamos a presentar, siempre habla en singular. Y en primera de Timoteo 3:16 confirma lo que dice allá por medio del profeta Isaías en el capítulo 52 y verso 6. En primera Timoteo 3:16 lo confirma y dice de esta manera: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, no dice los dioses. Es que toda la palabra del Señor es muy clara. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién? Dios
fue manifestado en carne. Esto es lo que no creen aún los judíos. Dicen, ¿cómo es posible que Dios es invisible, Dios es eterno, el Dios todopoderoso se va a meter en un cuerpo humano, en un pedacito de carne? Así opinan los judíos. Entonces ellos eso lo hacen imposible. Y aún la misma palabra de Dios nos enseña y dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Él es el todopoderoso. Él es el Shaddai, el todopoderoso. Por lo tanto, aquellos no creen que Dios ocupó un velo de carne, un tabernáculo en el cual iba a habitar en plenitud. Esos textos ya los hemos compartido. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. O sea, eso es lo que no cree Israel. Dicen y cuestionan que cómo es que el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el creador del universo, va a estar dentro de un cuerpo, dicen. Y si Dios es todopoderoso, es posible. Entonces así dice, e indiscutiblemente quiere decir que esto no se discute, que Dios invisible se manifestó en carne, o sea, tomó un velo de carne, tomó un cuerpo para presentarse al mundo, para que le conociesen. Entonces aquí dice el apóstol Pablo a la primera carta de Timoteo en su capítulo 3 y verso 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Y dicen ellos, Dios no se manifiesta porque está en todo lugar. Claro que sí, de la forma en que se presenta, esa es una manifestación. A Moisés se le manifestó en el desierto, pero no en forma humana, sino que en llama de fuego en medio de la zarza. ¿Se da cuenta que de la forma que el Señor se le presenta al hombre, a eso se le llama manifestación, cosa que los judíos tampoco lo creen? Entonces, pero ahora veamos por aquí otro textito. Primera de Timoteo 1:17 dice así, por tanto al Rey eterno, no hay dos reyes, divinamente hablando, el mismo Rey de Israel, el mismo Rey inmortal, invisible, es el mismo Rey de reyes y Señor de señores, que es nuestro Señor Jesús. Solo hay un Rey. Dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, el único. Este pasaje es muy claro. No dice que son dos, dice el único. Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera Timoteo 1:17, lo repito, muy claro. Dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A dónde está el honor y gloria para los otros dos? Dice que al único Dios sea, no dice sean las glorias y los honores, dice sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay textos muy hermosos que se comprenden fácilmente, hay otros que son fáciles de interpretar, pero aquellos que son muy estudiosos, que les gusta que les digan rabinos, que les gusta que les digan teólogos, que les gusta que les digan pastores, que les gusta que les digan reverendos, ellos perfectamente saben cómo está escrito. Ellos perfectamente con la teología, con la preparación académica, tienen que entender claramente estos textos. Pero ellos los entienden, pero no lo predican de esta manera. Bien claro. Ahora, Tito 2:13. Tito 2:13 que nos dice la carta a Tito. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios
y Salvador Jesucristo. ¿A quién esperamos? A nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No esperamos a dos. Aquí dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios, que es nuestro Salvador Jesucristo. Oiga, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese "y" no denota dos personajes. Ese "y" denota lo que es nuestro Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este tema es muy especial porque se comprende. Por eso uno se deleita en la palabra de Dios, porque la entiende. Y si uno la entiende, tiene que compartirla para que otros puedan comprenderla también. De igual manera como cuando uno va a la primaria, cuando uno va a primer grado, segundo, tercero, los maestros se encargan de enseñar las vocales, posteriormente el abecedario, o sea, las consonantes, para que pueda empezar a armar palabras, deletrearlas, y así se hace un gran bachiller, se hace un gran ingeniero, un gran licenciado, un gran catedrático, pero es necesario que alguien les enseñe. Entonces, de esta manera, hay quienes que la palabra de Dios la ocupan como un negocio. Ellos aprenden teología solo para tener adormecida a la gente con sus criterios, con sus lineamientos, con sus dogmas, porque el interés de ellos es solo tener miembros, porque se lucran del diezmo. La iglesia de Dios nunca practicó el diezmo. Si ellos ocupan la misma línea, la misma enseñanza trinitaria, politeísta del catolicismo, son lo mismo, porque así lo inventó Roma, así lo dio a conocer, y así hoy en día muchos predican y muchos sienten la presencia de Dios, muchos dicen tener los dones del Espíritu Santo, muchos dicen predicar el verdadero evangelio, pero de una manera errónea, de una manera equivocada. Cuando Elías hizo reto con los profetas de Baal, Elías dice que él adoraba a un solo Dios, para que vean y que sepan que tú me has enviado. Tú, hablaba de singular. Los Baales, ellos adoraban a muchos dioses, pero el Dios de Elías se manifestó a favor de Elías para que conocieran que solo uno es el Rey de Israel, el cual es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y es el mismo que se manifestó en esta tierra. El mismo solo hay uno. Entonces, veamos, dice también Primera de Juan 5:20. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero, y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna. Oiga, su Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna. Estamos en el verdadero. ¿Por qué? Porque es el mismo, el que tomó un velo de carne, el que dijo, yo mismo iré y reconoceré mis ovejas. Ese Dios invisible que dijo esas palabras, él dijo, no iba a mandar a otro. Él dijo, yo mismo iré y reconoceré mis ovejas. Es el único. Por acá también tenemos Segunda de Pedro capítulo 1 y verso 1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. No detectamos lo que dice este texto. Mire cómo dice, a los que por la justicia de nuestro Dios, oiga, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, no hace dos, sino que aquí está diciendo que nuestro Dios es el mismo Salvador Jesucristo. Dice Hechos 4:12, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Pero hoy en día la gente le ha puesto infinidad de nombres al Dios divino. Pero Dios dijo
Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, porque no lo sabía. Israel todo el tiempo se dirigió al Dios invisible solo con nombres de atributo, no con nombre personal, no con el nombre propio, sino con nombres de atributo. Le llamaban el Altísimo, le llamaban el Omnipotente, que es el mismo Todopoderoso, el Shaddai. Entonces, así se dirigían. Serían el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así se dirigían a nuestro gran Dios, porque Él no dio a conocer su nombre en el antiguo tiempo. Hoy en día usted va a ver que en el antiguo tiempo dice Jehová, pero Jehová no fue escrito por medio de los profetas, no fue escrito por medio de Moisés, no fue escrito por ninguno de los que escribieron el Antiguo Testamento, a lo cual Israel le llama el Tanaj. Ellos no escribieron Jehová. Ahora, hoy en día, los hombres en las traducciones le pusieron Jehová, y así los cristianos hoy en día piensan que es Jehová en el antiguo tiempo, y unos dicen Jehová es el mismo Jesús. Falso. Que quieren decir que el mismo Dios del antiguo tiempo es el mismo de la gracia, correcto, pero que Jehová significa Jesús, que Jehová significa Jesús, que es el mismo nombre, falso. Aquí dice Hechos 4:12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Nuestra salvación, nuestro socorro viene de Jesús. Y otros dicen, mi socorro viene de Jehová. ¿De dónde viene su socorro? ¿De Jehová o de Jesús? Nuestro socorro viene de Jesús. Nuestro Salvador se llama Jesús. Y pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nadie conoció el nombre de Dios hasta que Él vino y se manifestó a esta tierra en carne, dio a conocer su nombre. Como dice el libro de Juan, yo he dado a conocer tu nombre, el nombre que tú me diste. ¿Cómo dice? Padre, yo he dado a conocer tu nombre. Está hablando que dio a conocer el nombre de su Padre. Y después dice, el nombre que tú me diste. ¿Qué nombre tuvo el tabernáculo? ¿Qué nombre tuvo aquel que se llamó Hijo y que le decían Hijo de David, Hijo del hombre? ¿Qué nombre tuvo? Jesús. El Señor lo declara, Padre mío, yo he dado a conocer tu nombre, el nombre que tú me diste. He dado a conocer tu nombre, ese mismo que tú me has dado, Jesús. ¿Concuerda? Hechos 4:12. De hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre para la salvación. No hay otro nombre para que el ser humano conozca a Dios con otros nombres, refiriéndonos a nombres propios. Entonces, dice Apocalipsis 1:7 al 8. No son dos. El Dios invisible, al que todo el mundo habla y dice cuando hace la primera venta, dice, ya hice el nombre de Dios. Todo el mundo cree que hay un Dios. Mire, mejor el inconsciente del hombre, ese cree en su interior que solamente hay uno. Cuando hacen la primera venta, la gente dice, ya hice, es un dicho antiguo, ya hice el nombre de Dios. ¿Por qué no dicen ya hice los nombres de Dios? Y cuando la gente en un susto que tiene, en una aflicción, en una angustia, un percance, ¿por qué no dicen Dios es mío? Sino que dicen Dios mío. Creen en un solo Dios. Pero de repente están hablando todo diferente. ¿Qué dice acá? Apocalipsis 1:7-8. El Dios invisible es el mismo que vino a la tierra. Y ese Dios se ascendió a los cielos, y al momento que Él asciende a los cielos, se manifiesta como Espíritu Santo. El mismo Jesús fue quien se manifestó en la iglesia donde estaban reunidos aquellos como 120 en el aposento alto. Él mismo es. En lo invisible es el mismo Dios. En carne es el mismo Dios. Manifestado en espíritu es el mismo Dios Jesús. Miren, ¿quién viene en las nubes? Dice.
Apocalipsis 1, 7, 8. Miren, ¿quién viene en las nubes? Y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. ¿Quién viene en las nubes? Jesús, a quien traspasaron los hombres, y los testigos de Jehová tienen valor de decir que Jehová es el que viene, según la teoría de ellos, porque Jehová es el Padre de Jesús. Y a Jehová, según en la teoría de ellos, al Padre no lo traspasaron, según la teoría de ellos, según la ideología de ellos. No dice, Jehová no vino. Quien vino fue Jesús. Y aquí él mismo está diciendo, miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. ¿Quién va a venir? Al que traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jesús. Y después dice, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Mire el 8 como dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿A dónde está ese Dios que va a venir? ¿A dónde está ese Dios que va a venir, que dicen que es medio poderoso, que es poco poderoso, que es un ayudante, que es fuerte nada más? Aquí dice, yo soy el alfa y la omega. ¿Quién es el alfa y la omega? El que va a venir. ¿Quién es el principio y el fin? El que va a venir. Dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Por lo tanto, estos son unos textos muy básicos para que nosotros empecemos a estudiar y a entender quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es uno. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Dios es arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay otro. Dice la palabra de Dios. Deuteronomios 4:39, Deuteronomios 32:39, Deuteronomios 6:4, todo dice que Dios es uno. Los únicos que inventaron en decir que Dios son tres fue Roma. Y así está el cristianismo hoy en día, igual que la doctrina romana. Y recordemos, la salvación no viene de Roma, la salvación viene de Israel. Porque el Mesías es de Israel. La salvación no viene de Roma, de ningún otro continente, de ningún otro país, de ninguna otra dirección. La salvación viene de Israel. Que el Señor Jesús les bendiga.